En una sociedad con sus relaciones, donde participan activamente la sociedad y el gobierno a través de la política, que les permite a determinadas personas o sectores acceder a ese gobierno que con el tiempo se convierte en poder, un poder que tiene los elementos suficientes para hacer o no hacer. Normalmente cuando hay elecciones, en la previa, los distintos candidatos o los referentes políticos de los frentes o alianzas deambulan las calles y los medios de comunicación llevando una propuesta que en definitiva después se traduce en lo que se conoce técnicamente como un presupuesto anual de gastos, cálculos, todo encadenado con la recaudación, como bien lo veíamos con la contadora Paula Fontana. Y esto, desde la nación a las provincias y a los gobiernos municipales, decanta siempre en la necesidad de que cada uno de estos estados tenga más dinero para satisfacer las necesidades de la gente, como pretexto, digo, de esto de necesitar cada vez más dinero, porque las cuentas no cierran. Pero también es necesario entender que cada vez la situación se torna más difícil, la cuestión inflacionaria que carcome la vida de todos los argentinos, carcome de aquellos que ostentan obtener un dinero que hasta hace un tiempo atrás era suficiente para las necesidades básicas, esenciales, para darse uno que otro gustito, pero cada vez rinde menos la plata, ¿no? En términos concretos y actuales de los nuestros. Y los gobiernos, digo, en esta situación que los lleva a acceder al poder, digo poder porque más que nada yo entiendo que poder los encasilla más en lo que significan para cada uno de ellos. Tener poder y sostenerse en el poder, y para eso se necesita plata. Y la mayor parte de las gestiones, si no casi todas, centran su trabajo precisamente en mantener el poder, no en buscar ese equilibrio entre lo que prometieron en su momento, antes de ser gobierno, y lo que hoy pueden hacer. Y nos encontramos ante una paradoja muy especial. El dinero de antes valía más, se podían hacer más cosas. Hoy, digo, para quienes formamos parte de una comunidad. Sin embargo, para los gobiernos, merced a esta recaudación fiscal exitosa que están teniendo mensualmente y que se distribuye a las provincias, con una cifra que realmente asusta, del 100% de lo que recauda la nación, el 74% queda para la nación. Y el resto de las provincias recibe ese remanente de 23% o 26%. 26%, casi el 1% del presupuesto anual que la nación tiene también, ¿no?, para su desempeño. Si nosotros tenemos que mirar corrientes, la nación invierte en corrientes en aquellos lugares donde hay vertientes kirchneristas manejando el poder. El caso concreto es la ciudad capital, particularmente la capital, digo, porque la nación necesita esta provincia, necesita que Corrientes se incorpore al modelo nacional. Mientras tanto, solamente reciben apoyo de la nación aquellos gobiernos que son kirchneristas. Digo, por fuera de lo que correspondería que se envíe a la provincia, para que a su vez la provincia redistribuya. Una nación, una provincia y un gobierno municipal, en ese orden, escalonado, cada uno con sus presupuestos. Bueno, menos la provincia de Corrientes, que hoy a la fecha todavía no tiene aprobado su presupuesto 2013. Desde luego que la Constitución permite que si no se aprueba un presupuesto, se ejecuta el anterior, el año 2012. Pero fíjense ustedes que entre lo que se presupuestó el año pasado a este año, en el proyecto que se remitiera a la legislatura,
que vaya uno a saber por qué motivo está durmiendo en ese lugar un presupuesto que interesa a todos los correntinos que se apruebe. Entre el presupuesto 2012 y el 2013 hay 4.000 millones de pesos de margen, que es lo que la provincia estimaba que iba a recaudar y a tener como desembolso de la nación con estos conceptos de coparticipación. En la ciudad de Bellavista sabemos que son 66.796.500 pesos de presupuesto. Y dentro de este esquema general que hace el funcionamiento de estos estados, la publicidad de los actos de gobierno es un derecho que tienen cada uno de estos estados de, lo que tal cual su nombre lo indica, publicar los actos de gobierno. Ahora, ¿qué significa esto? Que concluida una obra, el gobierno puede, porque es un derecho que lo otorga la Constitución, publicar en los medios de comunicación las obras, la obra que inaugura en el caso particular que podamos nosotros referirnos, cualquiera sea él, ¿no? Pero fíjense ustedes, la Nación destina 320 millones de pesos en el año para publicitar sus actos de gobierno. En la provincia no sabemos porque como no está aprobado el presupuesto no se puede determinar. Y en la ciudad de Bellavista sí, porque en el presupuesto se aprobó la suma de 800.000 pesos para gasto de publicidad. Pero estos gastos de publicidad implica ¿qué cosa? Que se publicite una obra o un acto de gobierno. Los ciudadanos debemos inferir que no se puede publicitar un acto de gobierno cuando se miente a la gente, ¿no? Como decimos siempre, ¿no? Y acá encaja perfectamente esta palabra que no sé quién la introdujo, pero que forma parte de este régimen K, como se lo conoce, el gobierno nacional, que es el relato K. Esta historia permanente de decir que vamos a hacer tal obra, pero que en definitiva, después de transcurrido el tiempo, ello no se ajusta a la realidad. Y aparentemente esta escuela, proveniente de la nación, ha tenido sus frutos, porque todos quienes son o forman parte de esta corriente de gobierno kirchnerista, han sumado para su gestión este relato K. Y revisando un poco la génesis de la palabra relato, quiere decir cuento o narración breve. Tal cual, quien le puso este nombre a este estado de cosas que genera el gobierno nacional, del relato K, de decir que se va a hacer una cosa y que en definitiva después no se hace o se hace mal, o no se hace, que son las tres alternativas que se presentan cuando uno o alguien promete hacer una cosa. Con todos los ingredientes que incluyen, ¿no?, cuando se hacen cosas también, ¿no? Porque hablamos fundamentalmente de la obra pública, donde se sobrefacturan todos los precios de los materiales utilizados en una obra, donde se sobrefacturan todo aquello que tiene que ver con la preparación del proyecto, la mano de obra, todo lo que ello implica. En este país, digo, en todos lados, en todos lados. Y esto de relatar pega bien con esa palabra, la definición de la palabra relato, no cuento, o narración breve. Cuento una cosa que pueda pasar o no, que queda a mi criterio, pero que a mí me sirve como político, como gobernante, lanzar a los medios de comunicación fundamentalmente para que la gente diga cómo se hace, cómo se trabaja. Y siempre estamos teniendo como referencia hacia atrás, ¿no? El 2001 es recurrente en todos los aspectos en nuestro país hoy por hoy. Queremos volver a estar como en el 2001, dicen. Cuando en realidad el 2001 fue una etapa, fue un corolario de una gestión también fatal, una década fatal que fue la de Carlos Menem, que hoy está condenado a 7 años de prisión y que la justicia envió al Congreso de la Nación la sentencia, y ahora tiene que ser incorporado al tratamiento de los temas dentro del Congreso de la Nación para ver si el Senado le saca los fueros al doctor Carlos Menem y cumple la pena de 7 años que le otorgó la justicia. El doctor Carlos Menem hoy es kirchnerista.
Él se alió al kirchnerismo, fue electo senador nacional y ahora está apañado, tiene inmunidad o en este caso particular impunidad, porque no va a cumplir los 7 años de prisión, no va a cumplir. Y esa es la justicia, una parte de la justicia. ¿Y cuántos relatos menemistas tuvimos en el año 90? Muchos, muchos. Y así se terminó en esa etapa negra del país entre el año 2000 y 2001, que hizo eclosión con la muerte de esos 27 argentinos, por cuya causa también el doctor Fernando de la Rúa fue sobreseído. Y hoy tenemos un relato acá, y este relato acá se multiplica a lo largo del país. Y Bellavista no está ajeno a ello, porque acá también pasa lo mismo. Acá se ventilan permanentemente hechos a sucederse que no tienen que ver con la realidad, que no se cumplen o se cumplen mal, o pasan a desuso sin ninguna causa, con un agravante muy importante: son incorporados al presupuesto. El presupuesto de gasto y cálculos y recursos del año que se aprueba ya en septiembre, octubre del año pasado, el año anterior, establece en qué se va a gastar la plata. Hay una proyección, porque no nos tenemos que olvidar que acá en Corrientes la Constitución modificada estableció que cada año que pasa el gobierno provincial debe incrementar 1% más los índices de coparticipación a los municipios, que eso sí se está cumpliendo. Y las obras presupuestadas, porque yo no vengo acá a decir un comunicado de prensa simplemente, no. Hay obras que han sido presupuestadas y que no se han cumplido, o que se han cumplido mal, o que directamente no se han hecho. Y a raíz de esta investigación que hemos hecho de que se iba a construir un cementerio y que encontramos en ese lugar un basurero a cielo abierto, nosotros hemos seguido con esa investigación y es lo que le queremos contar. Todo esto tiene que ver con el relato acá, que en Bellavista también existe y que seguramente ahora que estamos en época de elecciones se va un poco a profundizar. Lamentablemente en el Consejo Deliberante tampoco hay respuestas acerca del control que ellos deben efectuar sobre este desmanejo que se hace de los fondos, porque vaya y pase si el cementerio no se construye por algún motivo especial, pero yo he investigado y la cooperativa de trabajo Nuestro Futuro, a quien quiero dejar afuera de todo esto, que ha sido contratado por el municipio desde el 8 de abril de 2010 hasta enero de este año para desmontar ese lugar, trabajó 3 meses y medio en ese lugar, donde hoy está el basural y donde debería haber estado el cementerio. Después fueron reasignados a otros lugares, pero en realidad hay ordenanzas, hay resoluciones que dicen lo contrario, y eso es lo que se necesita, que se aclare, que se explique de por qué se contrata a personas para desmontar un lugar durante más de 3 años. Pero nosotros no queremos quedarnos solamente con eso, sino que también, dentro de lo que significa esto de cuestionar lo malo, vamos a hacer un aporte, no para enseñarles ni para decirles lo que tienen que hacer, porque bueno, pero nosotros, cada uno tenemos una visión de la vida y de las cosas y nos permite muchas veces inferir o pensar qué o cómo se pueden hacer las cosas. ¿Y yo por qué estoy acá diciendo ahora las cosas malas? Es decir, en un gobierno no tiene que haber cosas buenas o malas. Las cosas buenas no existen. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cada una de las personas que desempeñan una tarea, una misión, una función, aceptan realizar eso, pero bien. Uno de los amigos que trabaja acá en el cable, que es de los que andan en la camioneta y que cuando alguno de ustedes tiene un problema en su casa por el cable, trabaja de eso, se va, realiza todas las tareas, se sube hasta lo alto del poste, arregla el cable y vuelve. Esa persona está haciendo su trabajo bien, es lo que le corresponde hacer, ¿no es cierto? Si no lo hace, va a ser sancionado porque existen normas que reprimen cuando una persona no cumple con su tarea.
como cualquier trabajador, como cualquier persona. Un médico atiende bien a sus pacientes porque estudió para curar, y todas las actividades, todas las profesiones, todas las tareas que uno pueda realizar, uno cuando termina de trabajar no necesita que lo aplaudan porque hizo su trabajo, es su responsabilidad. Entonces, una persona que está en el gobierno no tiene por qué estar diciendo hago cosas buenas. Alguien que se sienta en un lugar para administrar fondos públicos, para solucionar problemas generales de la gente que no puede por sí misma, las tiene que hacer y tiene que entender que es su obligación. Entonces no tenemos por qué destacar que se hace o no se hace. Lo que pasa es que siempre estamos teniendo como parangón otras administraciones. Así como se dice en La Nación del 2001, localmente también no sí, pero fulano de tal, ¿qué querés que fulano de tal no hizo nunca nada? Entonces nosotros nos estamos anestesiando con esa famosa frase, ¿no? Roba pero hace. ¿Hace la mitad y la otra mitad qué? Esa es la gran pregunta. Y no soy solamente yo, porque no nos olvidemos que esta gestión municipal en la última elección sacó el 53% de votos, con Cristina Fernández de Kirchner en la boleta, 3-2. Ese fue un mensaje claro de la gente. Ese fue un mensaje claro de la gente. Que haya o no haya opositores para esta elección es otra historia que no nos compete a nosotros. Pero esto de decir que las cosas están mal va de suyo, porque es un Estado, porque tiene responsables, porque tiene representantes, porque cobran muy bien, porque administran fondos de toda una sociedad para solucionar problemas generales. Bueno, creo que el relato acá que nosotros le propusimos, que yo le propuse, mejor dicho, respecto a lo que fue para Bellavista un cementerio nuevo, implica el correlato de la basura, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el lugar donde iba a estar el cementerio encontramos un basural a cielo abierto que, bueno, las máquinas cada tanto van y entierran esa basura. Lugar donde indefectiblemente, si se quiere hacer un cementerio, no se va a poder hacer, porque la basura ocupa un importante lugar en la capa de tierra en este momento. Pero fíjense ustedes, y, siguiendo el correlato de esto, nosotros seguimos investigando y buscamos los antecedentes sobre la basura en Bellavista. Encontramos una resolución y una ordenanza. Y yo les quiero leer textualmente porque el relato realmente es sumamente llamativo y sumamente atrapante, ¿no? Uno escucha y dice, por fin, alguien que se ocupa de esto, ¿no? En el año 2010 tenemos esta resolución, la número 111, que fue enviado por varios concejales referente a la problemática de la gestión integral del tratamiento de residuos. Bueno, el Honorable Consejo Deliberante resuelve, primero, declarar de interés municipal el seminario a realizarse en la Casa de la Cultura el día viernes 15 de octubre del corriente año desde las 8 horas. 14 días del mes de octubre del 2010. 14 de octubre del 2010. Esta resolución, ¿qué nos dice? Que había una planta de tratamiento de residuos que reciclaba solamente el 1,7% de los residuos domiciliarios en Bellavista. Que la basura dice que en los núcleos urbanos fue causa de plagas y epidemias. Bueno, la verdad que los objetivos de este seminario fue muy importante. Basta saber qué pasó en el tiempo con este seminario, qué pasó con las personas que participaron de este seminario, cuál fue la dinámica que siguió a esta apertura para tratar, ¿no es cierto?, el conocimiento de este tipo de temas. Siguió con un viaje de las autoridades locales a Rafaela, Santa Fe, donde se visitó la planta de tratamiento y poco ver qué significa para una ciudad tener este tipo de
de actividades para el tratamiento de los residuos domiciliarios. Avanzamos nosotros y nos vamos al año 2011, que es la segunda norma que nosotros encontramos respecto al tratamiento de la basura. Ordenanza 1115, visto el proyecto de ordenanza número 34 del Departamento Ejecutivo Municipal referente a la necesidad de dar una solución urgente y definitiva al problema que plantean los residuos domiciliarios y fundamentalmente su destino y deposición, considerando que en la actualidad los lugares donde se depositan los residuos de todo tipo se hallan saturados, en Bellavista, que para dar una solución a tal acuciante problema, la Secretaría de Infraestructura ha proyectado un plan dividido en etapas que, en lo fundamental, consiste la primera en conseguir un terreno para realizar el depósito de los residuos con cumplimiento de normas ambientales mínimas, como ser la apertura de celdas impermeabilizadas. Una segunda etapa inmediata a esta consistirá en la separación domiciliaria de los residuos orgánicos e inorgánicos, y una tercera etapa consistente en conformación de un complejo donde funcionará además la planta de tratamiento para el reciclado, que será readecuada para cumplir con sus funciones. Que para el cumplimiento de la primera etapa se hace necesario adquirir un terreno que tenga características especiales, esto es, que sea un predio de regulares dimensiones para que sirva por varios años, que se encuentre retirado de la ciudad, pero tampoco a tanta distancia por razones de costos de traslados, y a su vez que en lo posible no cuente con vecindario cercano por obvias razones de salubridad y molestia que se pudiera ocasionar. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Bellavista sanciona con fuerza ordenanza. Artículo primero, autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal para adquirir la suerte de chacra número 85, ubicado en la primera sección Loma de este departamento, en la suma de 270.000 pesos, inscripta en el registro de la propiedad al folio real matrícula número 3617 y en la dirección de catastro bajo adrema B1-241-2, en la suma de 270.000 pesos. El predio aludido será destinado exclusivamente a la deposición y tratamiento de los residuos urbanos sin poder cambiar de destino. 23 días del mes de junio del año 2011. Este basural, que hipotéticamente el municipio de Bellavista debía de haber instalado en este predio, hoy está en el predio del municipio, colindante al matadero municipal, donde se iba a construir el cementerio, según el informe que yo oportunamente les mencionara. Tratamiento de la basura, como ustedes verán también, un relato que se hizo acá respecto a esta cuestión. Ahora bien, el plan de obras que prevé los presupuestos anuales establecen los objetivos, determinan los fondos que se van a destinar para cada una de las obras que se van a llevar a cabo. Fíjense ustedes en este año 2013, en el plan de obras 2013, planta de tratamiento de residuos y relleno sanitario. Luego de estudiar las distintas alternativas para maximizar los resultados a obtener, se determinó que es necesaria una inversión en tecnología y capacitación para lograr los objetivos deseados. 800.000 pesos para el año 2013. Y hoy, a la fecha, estamos en junio, no se ha invertido un solo peso de este dinero, como también se ha invertido un solo peso de los 780.000 pesos que está determinado para el cementerio nuevo, que nosotros les hemos mostrado. Respecto a las obras del 2012, hay muchas que han quedado sin cumplimentarse, como el caso de la iluminación de la costanera, que no hay resoluciones u ordenanzas, porque en realidad corresponde al Honorable Consejo Deliberante que se modifiquen el presupuesto. No hay ordenanzas o memorándum que establezcan que esa obra no se cumplió y ese dinero fue destinado a tal lugar. Porque además de esto hay un dato muy importante que quiero decir, que habitualmente siempre pasa, tanto en la nación como en la provincia y en los municipios, los presupuestos nunca son estrictos o rígidos,
y nunca falta plata, porque siempre hay excedentes de recaudación para la nación, y eso dinero la nación siempre se queda con una gran parte, pero parte también manda a las provincias. Entonces siempre hay excedente de coparticipación que viene a la provincia y a su vez vienen a los municipios. Por eso es que este cálculo de presupuestos que tenemos, que se hizo acá en Bellavista, 31 millones de pesos en el año 2010, 39 millones de pesos en el 2011, 55 millones de pesos en el 2012 y para este año 66.796.500 pesos. Esa es la secuencia de los 4 presupuestos con que se ha administrado Bellavista. Y yo ¿por qué toco este tema hoy del relato? Es en sí, porque entre el 2010 y el 2011 se han hecho las obras que se pueden mostrar hoy. Yo ya decía que el caso de la playa, que es el lugar emblemático para Bellavista, el 10 de enero del 2010 se abonó a una empresa local 157 camiones de arena para tener esa hermosa playa que tenemos. En el 2010, ahí cuando comenzó la gestión. El lugar más importante que tengamos tal vez en Bellavista. Más allá de las cuestiones que seguramente en algún momento les voy a contar, porque tengo fotos del encadenamiento de los desagües en la playa, que lamentablemente en la obra se encadenó al desagüe que está en la playa una red cloacal. Ya, bueno, en su momento hablaremos de esa obra también, que la verdad, tener una playa con esa característica no es que tengamos que hablar muy bien, eso lo sabemos nosotros. Y en realidad digo, en definitiva, cuando se dice que se va a hacer algo y no se hace, hay que decir, si se escribe que se va a hacer, hay que escribir por qué no se hace y por qué no se va a hacer y qué destino se le va a dar a ese fondo. En definitiva, eso es administrar. Destinar fondos, usar, si falta, también, si los montos asignados para tal obra no se pueden cumplir por esta inflación galopante que hay, se debe decir, todo se debe decir. Ahora, no se sabe si se hace, y lo que no se hace pasan como casos como estos, ¿no? Que uno va a buscar un cementerio y encuentra un basural, y va a buscar un basural a otro lado y resulta que no hay nada porque el basural está detrás del cementerio en una propiedad del municipio. Y por otra parte se compra esta obra, este terreno por 270.000 pesos que no sabemos qué destino tiene. Pero bueno, esto es lo que yo les quería decir acerca del relato K, que también tenemos acá en Bellavista, y que también falta un detalle respecto a lo que importa para el tratamiento de la basura, un comunicado de prensa ya que en su momento se hizo, para comprar los elementos necesarios y suficientes para permeabilizar el terreno donde se iba a depositar. Ese fue un comunicado de prensa, ¿no? Que desde la Secretaría de Infraestructura, nuevamente en el tapete de la cuestión de esta obra pública, había informado en su momento que la compra de estas geomembranas, que así se llamaban, para comenzar a los trabajos de la planta de tratamiento de residuos. No quedó nada eso. Hoy, como todos los días en Bellavista, los camiones de los amigos que recogen la basura llevan detrás del cementerio, detrás del matadero municipal donde debía estar un cementerio, hay un basural. Relato K, en Bellavista también. Esto forma parte de nuestra realidad y les quería contar. Como cosa mala, no tengo por qué contar cosas buenas, porque los gobiernos, los que administran un Estado, están para hacer las cosas bien, como cualquier persona, insisto con esto. Quiero hacer una propuesta porque por ahí se cuestiona, mejor dicho, ¿no? Que de pronto uno tira pálidas y en definitiva a veces se hacen por diferentes intereses. Entonces para decirles también que en realidad lo que se pretende es contribuir, pero no contribuir a que las cosas se hagan mal, sino tampoco que se reviertan, porque hasta hoy creo que hay muchas cosas que deben responderse ante la justicia, ya directamente. Pero digo, en esta apertura que tuve la oportunidad de tener, me senté a pensar
y a mirar, a hacer un paneo de la ciudad, de lo que implica el departamento, y de reconocer y tomarme como elemento más importante el de la vivienda, porque una vivienda digna le permite a las personas tener su mundo, tener su espacio. Es el lugar donde queremos volver siempre. Y en Bellavista hay una decadencia muy importante respecto a vivienda. La oportunidad del último sorteo que se hizo del INVICO han sido 500 las personas que han ido con toda la expectativa y la esperanza de poder salir sorteado, y sabían que había 50 casas. El 10% salió con la alegría y 450 personas volvieron a sus casas. Familias que viven con los suegros, con los padres, alquilando, con lo que a ellos importa, viviendo mal, sin sus comodidades, porque uno cuando tiene su casa le empieza a arreglar, a agregar cosas, ¿no? Pero en definitiva, por más humilde que sea, siempre es su casa, es su casa. Y digo, tomé como eslabón un poco más importante esto de la vivienda, porque he visto muchos ranchos, familias que viven en ranchos, y de esto los chicos de la normal que tienen sus ahijados lo saben perfectamente. Hay muchas familias en Bellavista, hay cordones de pobreza que tienen casas de junco con barro, piso de tierra, y del lado de adentro le ponen plástico, en bolsita de supermercado para que no le entre el viento. Así vive mucha gente en Bellavista. Entonces, ¿cómo no pensar, cómo no idear un plan? Entonces entré a revisar el presupuesto municipal de Bellavista y digo, pero si acá está la solución, está la propuesta, está la plataforma, se plasmó en el presupuesto 2012 y en este 2013, se proyectó, está aprobado por el Consejo Deliberante. Fíjese ustedes lo que decía en el Plan de Obras 2012 del municipio de Bellavista. Plan de viviendas. Se prevé la construcción de viviendas unifamiliares con sistemas modulares para familias tipos. Inversión de 800.000 pesos. Con la salvedad, en este caso sí, de que en el mes de septiembre la señora Intendente Municipal, con una resolución, modificó este plan de viviendas y destinó, de los 800.000 pesos, destinó 690.000 pesos para otros rubros que tuvo la necesidad de cubrir, como aumento de sueldo del personal. Quedaron 110.000 pesos de vivienda que no se especificó en ningún lugar a dónde fue destinado. Pero ¿por qué es importante 110.000 pesos? Ya les voy a explicar. Fíjense ustedes, en el año 2013, plan de viviendas, presupuesto municipal. Se prevé para el presente año la construcción de viviendas de tipo unifamiliar. El proyecto se fundamenta en lograr atender, mediante la construcción, ampliación y o mejoramiento de viviendas e infraestructura apropiada a familias en situación de criticidad, económicamente excluidos. Inversión de 800.000 pesos. Hoy, mitad de año, no hay una sola familia en situación de criticidad que ha visto solucionado su problema de vivienda. No hay. ¿Qué hice? Digo, si está el proyecto, si está el presupuesto, ¿qué pasó? Y me encontré con una señora en el municipio hace un mes atrás, cuando fui a pagar mis obligaciones, que me preguntó dónde podía, me conoció de la tele, porque así me dijo, usted que conoce, ¿dónde puedo pedir un corte de rancho? Así me dijo. Entonces le dije, ¿qué es un corte de rancho? Y me dice, son chapas de cartón para techar mi rancho, porque tengo lata sujetada con piedra, con ladrillo,
y le quiero poner más o menos que viene el invierno. Yo no le dije dónde porque no hay un lugar, no sabía dónde el municipio tramita ese tipo de gestiones. Entonces le dije, vaya arriba, ahí en la secretaría, que las chicas seguramente muy amablemente le iban a informar. Entonces digo, para instrumentar esto que está en el presupuesto, digo, se debería crear una dirección de la vivienda. Pero ¿qué se hace? Fíjense ustedes, me fui a una empresa local de maderas, le pregunté, me dijo sí, nosotros construimos vivienda de madera. Somos un polo de desarrollo, Santa Rosa es uno de los lugares más importantes en madera de Corrientes. Dije yo no, yo soy del compre local, así que vamos a preguntar acá, en nuestro pueblo tiene que haber alguien. Efectivamente, más porque había visto en la publicidad de Milton. Efectivamente, este señor me dijo que sí que construye vivienda de madera y me dio 2 tipos de vivienda, me mostró 2 tipos de vivienda. La más interesante es una vivienda de madera, todo de machimbre, 6x4, de 2 ambientes, con aberturas, con cielo raso. Se le tendría que poner piso, que eso debería correr por cuenta del municipio, y el techo, que puede ser de chapa o de, bueno, si sirve la chapa de cartón para solucionar, pero bueno. Entonces eso digo yo, eso lleva el costo de esa vivienda, que es de 8.000 pesos a 10.000 pesos. Pero no hacer un barrio. Lo que digo es ir a ese lugar donde está viviendo esa familia en esa condición, trasladar esa familia a un lugar determinado y levantarle, porque la empresa se encarga de armar la vivienda en el lugar, que se le haga el piso, ellos se van e instalan la vivienda y después se le coloca el techo. 10.000 pesos sale eso, y nosotros acá tenemos 800.000 pesos en el presupuesto. ¿Cuál es la idea? Hacer un relevamiento, que los chicos del NACIO, cualquiera, o los asistentes sociales, quienes quieran, hacer un relevamiento de las casas y establecer un orden por la precariedad de la vivienda, acá y en el campo, en cualquier lugar de la provincia, del departamento. Establecer un orden. Y miren, se puede hacer una vivienda por semana. A la familia, insisto, se puede construir esta vivienda en el SIC. Entonces ahí se traslada esta familia durante una semana, se le atiende con desayuno, almuerzo y cena. En una semana se termina su casa nueva y se los traslada a su casa nueva. Se hace uno por semana y el orden de prioridad lo da el grado de precariedad que tiene la familia. A casa más fea, esa va a ser la primera en tener su vivienda. Y al hacerse estadísticamente ese padrón de necesidades de vivienda, se asigna ya la semana que se le va a cambiar su vivienda a esa familia. Y en el año nos da perfectamente a 10.000 pesos, 8.000 pesos de costo, con la promesa del fabricante de hacer precio si son más de determinada cantidad. De manera tal que con 10.000 pesos estimativamente, el Estado le cambia la vida a una familia que está viviendo en el barrio, porque lisa y llanamente esa es la idea. Con un piso, con una vivienda digna, con un techo, que no le llueva, que no le entre frío ni tampoco lluvia. 10.000 pesos, y tenemos 800.000 pesos en este presupuesto aprobado por el Consejo Deliberante. Entonces, es un poco lo que yo les decía en el bloque anterior, ¿no? Una obra que se proyecta, que se incorpora al presupuesto, que se hace mal o que no se hace, o que se hace muy caro. Desde luego, a mí me han dado precio, si es que yo les voy a comprar, porque así me lo ha dicho este buen hombre, que no trabajó nunca con el Estado,
porque o sea, a nadie le cae bien que le digan, si sale 8.000, facturame por 20.000, hipotéticamente hablando, ¿no? Porque en la obra pública siempre está. Pero fíjense ustedes, cuatro viviendas por mes, 4 viviendas por mes, una por semana. Son 48 viviendas en el año, 480.000 pesos. 480.000, la mitad prácticamente de lo que está presupuestado. El remanente de los presupuestos se pueden asignar a este tipo de construcción de viviendas. Esto también un poco me hace pensar en este momento de que para las familias precarias es una solución, porque en lugar de estar viviendo en el barrio, de pronto va a tener una posibilidad de vivir mejor. Pero para quienes, por ejemplo, yo les decía, hacía referencia de las personas que viven, que estaban expectantes con respecto al sorteo en el Ínvico, es un paliativo este tipo de vivienda. Porque, así como yo les decía que muchas familias jóvenes especialmente están viviendo con su suegro, con los padres, en la casa de un hermano, en Bellavista hay mucho terreno y de pronto esta vivienda de 2 ambientes con dormitorio y cocina-comedor puede ser un paliativo mientras les consiguen la casa del Ínvico, que es otra historia, ¿no? Desde luego que para las familias en situación de criticidad, económicamente excluidos, como dice acá el plan de obras del año 2013, esta casa a las personas que van a mejorar su condición de vida no se les tiene que cobrar un peso. Eso es el aporte del Estado. Bueno, en un plan de largo plazo, hablemos de una gestión de 4 años, fíjense ustedes, son 48 viviendas por año, son 96, casi 200 familias en un periodo de gobierno de 4 años, que tal vez por ahí, si acá dice 800.000 pesos y la proyección de los presupuestos siempre indica de que el año que viene se vaya a recaudar más, haciendo números, yo porque quiero tener un piso en esta propuesta, si un piso de una vivienda, y si alcanza se pueden hacer 2, son 960.000 pesos por año, ¿no es cierto?, para tener 96 viviendas al año. Entonces la ciudad también va a cambiar su aspecto de casitas de madera, lindas casitas de madera, lindas casas de madera. Esta es la propuesta, este es el aporte. Respecto a esto que digo yo, ¿por qué no se hace si está presupuestado, no se quiere hacer? O en definitiva, lo que está pasando es que muchos de los fondos públicos que se dicen que se van a destinar están siendo destinados para otros fondos, para otros destinos, del cual seguramente no tiene nada que ver con lo que significa la realidad de una comunidad como Bellavista, tanto acá como en el campo. Insisto, el gobierno de Bellavista es del departamento de Bellavista. Y otra cosa que quisiera agregar con respecto a esto, que se vienen los fríos, yo querría preguntarle al municipio de Bellavista si tienen idea o noción de la cantidad de gente que vive de la leña, que vive con leña, que cocina, que se da calor, que toma su mate con leña. Es muy, muy importante la cantidad de esa gente. Otra propuesta que se podría hacer en estos días, ¿no? Mandar un camión. Tiene que haber por ahí muchos amigos que estén desmontando, que tengan leña, que no sepan qué hacer. Que vaya un camión con una de estas máquinas para cortar la madera y que hagan mucha leña. Yo les aseguro que si se quedan en una de estas zonas de familias precarizadas, como dicen acá, le van a hacer feliz a mucha gente. Y evitamos también que muchas veces cuando no se consigue leña se compra carbón, que ustedes saben perfectamente que el monóxido de carbono es letal para las personas. Mucha gente necesita leña para estos tiempos. Tal vez sería también un aporte, aunque más no sea sencillo, y bueno, hay que bajar un poco a la realidad también y no decir que se siente
tiene que ser más objetivo, más racional, ver más las cosas desde cerca y dejar de pensar en ese 15 de septiembre, porque hasta el 14 hay que manejar un municipio con las necesidades de la gente. Seguramente en otra oportunidad les voy a traer acá a contar un poco lo que significa esto, que también me llevó a escribir sobre propuestas para Bellavista, en esta invitación que he tenido de la gente del Partido Popular, que no, en realidad en ese lugar me sometí a una consulta popular y como no tuve los números, pues la gente no tiene necesidad de conocernos, y además, habiéndome quedado para seguir generando un poco todo esto que significa la sociedad en su conjunto y en aquello que la política le puede dar, ¿no es cierto? Cuando salió en escena de una manera muy fuerte un exfuncionario municipal, tomé la decisión de no poder permanecer en un lugar con alguien que en su momento se le abrió una causa penal por la falta de 2.400.000 pesos. Entonces hoy quiero compartir con ustedes todo esto que quedó en la sede del Partido Popular, que seguramente si tienen oportunidad lo harán o no, queda a su criterio, pero sí que hay una necesidad imperiosa. Va a llegar el momento seguramente que les voy a contar lo que significa también dentro del esquema de propuestas que llevé, la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Educación Vial, donde particularmente en la creación de la Policía Municipal focalizo de una manera muy importante el rol del vecino social, una figura muy importante que tiene que ver con esto que también yo siempre me pregunté: ¿por qué el municipio cierra sus puertas a las 13 horas del viernes y abre el lunes o el día hábil siguiente a las 7 de la mañana? Los ciudadanos de una comunidad son los jefes de quienes están en el municipio. Los que trabajan desde el intendente hasta el último son empleados de la sociedad. Entonces no puede ser que el municipio se desentienda de las necesidades de la comunidad, que atienden horario de oficina nomás. Aún en aquellos rubros donde tiene la obligación de intervenir, como es el caso de los inspectores, que no controlan un montón de cosas. Pero insisto, dejo afuera a los inspectores porque no tiene nada que ver con este tema. Todo es política municipal, lo que importa, que no se hagan las cosas. Y esto del vecino social tiene todo que ver con eso, con patrulleros, con cierta capacitación, formación, y bueno, ya en su momento seguramente vamos a tener oportunidad de... Jueves 20 es el Día de la Bandera y bueno, es un día de regocijo para quienes sentimos la enseña patria, en un homenaje a Belgrano y a todos los grandes prohombres que vivieron para la patria, ¿no? Con esta diferencia tan grande que hay hoy, que la gente, los gobernantes viven de la patria. Es la realidad, no es un relato.